3 de septiembre, mes de la Biblia, tercera catequesis. Hoy comenzaremos a tratar los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica a partir del 101, que ya se dedican directamente a la Sagrada Escritura. Y trataremos hoy dos temas: Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, y el segundo tema de hoy será inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Recordad entonces que lo que primero nos ha enseñado el Catecismo es que Dios se ha revelado. La revelación, que se realiza por acciones y palabras íntimamente unidas, fue un proceso que se dio a lo largo de la historia, un proceso en el cual Dios intervino, Dios actuó, Dios habló, Dios se manifestó con hechos, con hazañas, con proezas hechas en favor de su pueblo, plenamente, especialmente en Jesús. Esta revelación, que contiene un mensaje de salvación para toda la humanidad, Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que la anuncien a toda la creación. Ese anuncio se realizó de distintas maneras. Comenzó inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo, se realizó con la predicación, pero también con el culto, con las costumbres, con la vida misma de la Iglesia. Y tuvo un momento también en el cual se puso por escrito lo que primero se había transmitido oralmente y también a través de la vida de la Iglesia. Esta escritura del Nuevo Testamento, junto con las escrituras recibidas ya por el mismo Cristo y por la Iglesia naciente del Antiguo Testamento, forman entonces la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. El Catecismo va a comenzar con un capítulo muy hermoso donde se nos ayuda a centrar la mirada. Porque a veces ante la multiplicidad de libros, ante la extensión de la Biblia podemos dispersarnos, incluso podemos pensar que hay libros que son muy difíciles, muy complejos, o que tal vez no llegamos a entender cuál es el sentido. Nos dice entonces que Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Este Dios, en su bondad, para revelarse a nosotros, nos habló en palabras humanas. Dios habla, pero se expresa en palabras que nosotros podamos comprender. Así como la palabra eterna, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para actuar y manifestarse en el mundo, asumió una naturaleza humana y se comunicó con los hombres y convivió con ellos, convivió con nuestros padres. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado en Cristo. Y así San Agustín dice: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios no necesita sílabas, porque no está sometido en el tiempo. Cada página de la Biblia, cada página de la Escritura, de una u otra forma, remiten a Cristo. Son los santos, especialmente los santos padres, estos santos de los primeros siglos de la Iglesia, los maestros que nos ayudan a encontrar en cada rinconcito de la Escritura la presencia de Jesucristo, anunciado, ya sea de modo positivo o de modo negativo, con figuras positivas o con aquellas que esconden la contraparte, el reverso de la figura de Cristo. Y por eso mismo, porque en cada página de la Escritura está presente Cristo, la Iglesia ha venerado siempre las Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Esto es una certeza muy antigua. San Jerónimo decía que así como no dejamos caer en el suelo las partículas del pan consagrado, pensemos que cuando vamos a misa los monaguillos tienen así una bandejita para que no caigan las partículas de la hostia. Así tampoco nosotros, cuando se proclama la palabra de Dios, debemos dejar caer ninguna partícula, porque en cada frase, en cada oración, hay una presencia de Cristo. Es el pan de vida que se distribuye en las dos mesas, la palabra y el cuerpo de Cristo. Detrás de esta referencia al catecismo está indudablemente el texto de Juan 6, el discurso del pan de vida, donde Jesús pasa primero de hablar de él como sabiduría, como verdad revelada, como plenitud de la sabiduría del Antiguo Testamento, y luego pasa a hablar de su carne y de su sangre. Por lo tanto, venerar la Escritura, hay una presencia real de Jesús en cada palabra de la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios. Esto no quiere decir que sea igual que la Eucaristía. La Eucaristía es presencia real
y sustancial. Eso es lo que la hace única entre todas las presencias. En la Sagrada Escritura, dice luego el Catecismo, la Iglesia encuentra sin cesar alimento y fuerza. Por eso la imagen del pan. Cuando yo leo la Escritura, estoy comiendo pan vivo. Estoy comiendo pan que me nutre, que me da energías, que me da fuerza. En ella recibe no solamente una palabra humana, sino la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Cada vez que abrís la Biblia podés sentir, así como los brazos de tu Padre que te abraza, podés sentir su voz, podés sentir la voz de Cristo, porque hay un protagonismo de ellos y una acción del Espíritu Santo. No es simplemente una lectura informativa como cuando leemos un libro de historia, ni mucho menos. ¿Y por qué decimos que es palabra de Dios? El Catecismo introduce aquí el tema de la inspiración. Dios es autor de la Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Esto lo cree la Iglesia desde muy antiguo, incluso hay referencias en el mismo texto de la Sagrada Escritura, de que fueron escritas las profecías no por voluntad humana, sino por inspiración de Dios. Todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos porque escritos por inspiración del Espíritu tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Ahora, ¿cómo se da este proceso de la inspiración? No lo desarrolla aquí el Catecismo. Hay muchos libros, hay incluso documentos de la Comisión Bíblica Internacional donde se trata este tema. Pero, dice el Catecismo, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Quiere decir entonces que los libros sagrados tienen dos autores, Dios como autor y un autor humano. Y estos autores, en la composición de los libros sagrados, Dios se vale de estos hombres que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Ocupan todas sus facultades y talentos. Por eso, el Evangelio de Lucas, dicen los biblistas, especialmente cuando se logra estudiar el Evangelio en su idioma original, tiene un lenguaje mucho más rico, estilísticamente está mejor logrado que el de Marcos, por ejemplo. Por eso podemos ver en la introducción del Evangelio de Lucas cómo él narra que muchos otros ya intentaron relatar ordenadamente las cosas de Cristo, pero que él quiere escribir un relato ordenado al querido Teófilo para que conozca bien la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Estas enseñanzas que dice el mismo Lucas le fueron transmitidas por los testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces no tenemos que pensar que la inspiración es como si estos autores quedaran en éxtasis y Dios los utilizara así sin que ellos pusieran nada de su parte. Porque estos libros entonces son palabra de Dios, son inspirados, enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Este es un tema sobre el cual vamos a volver después para comprender bien qué verdad nos quieren transmitir los libros sagrados. Porque ciertamente, cuando por ejemplo encontramos en la vida de Jesús, parece que entre los 4 evangelios no coinciden exactamente. Si nosotros buscáramos la verdad como exactitud histórica, como una crónica absolutamente fiel a los hechos en toda la sucesión de sus acontecimientos, nos parecería que uno u otro erra, que no enseña la verdad. Pero la verdad que nos quiere dar Dios a conocer es la verdad para nuestra salvación, la verdad salvífica, la verdad que es el mismo Cristo. Sin embargo, nosotros entonces no somos la religión del libro, somos la religión del Verbo viviente, del Verbo encarnado y vivo. Para que la Escritura no quede en letra muerta, necesitamos entonces que el Espíritu nos abra a la inteligencia de la misma.